Buenas. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Es viernes al fin, qué lindo que es viernes. Cuesta. Ah, Ay, sí, llegó. Shakira Llegó. dice, por favor. ¿Cómo andas, Toti? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, hoy tenemos un debut en el programa. La primera vez que viene Cintia García. ¿Cómo te va, Cintia? Hola, Santiago. Gracias Muy por venir bien. al programa, No, gracias por la invitación, de verdad. Bueno, muchas voces, por supuesto la tuya, que es la voz protagónica de cada jornada aquí en América. Ya sabes, el hashtag numeral Viernes Intratable. Antes de arrancar, un par de consejos y ya arrancamos con todo, porque habló el presidente de la Nación desde Chapatmalal. Yo fui de viaje de séptimo grado. egresados? Séptimo grado, a Chapatmalal, ¿sí? Claro, yo fui al colegio Todos los público. gustos te dabas, ¿Eh? te dabas todos los Divino. gustos. Es espectacular, porque la playa Yo es conozco súper amplia, es Amplio. espectacular. Y cerca de Mar del Como de Plata. Cochea, muy cerca. que tiene la- Bueno, hablamos de inseguridad, hablamos de justicia, hablamos del caso Chocobar. El presidente de la Nación hace muy poquitas horas habló de este caso, habló del fallo de la justicia y puso nuevamente foco en una causa que tiene en vilo un país. Mirá. Como presidente es siempre respetar la justicia como un poder independiente. Ahora yo quiero hablar como ciudadano. Yo creo que no entiendo, honestamente no entiendo cómo en un fallo que leí dice que estuvo todo bien hasta el último instante, donde los jueces dicen que se excedió el policía. Pero ¿cómo se excedió? Estamos hablando que el policía perseguía un asesino. El policía perseguía a alguien que le había dado 10 cuchilladas a otra persona. Que si esa persona está viva, no es por mérito de ese asesino que hoy está muerto, es por mérito del médico y del policía que paró tal vez la puñalada número 11. Entonces no entiendo qué esperan esos 3 jueces, que el policía después de perseguirlo X cantidad de cuadras, pidiéndole que se detenga y que se entregue, lo deje escapar. O dice el fallo que tendría que haber seguido hasta que otro policía lo apoye y lo logre reducir al asesino en cuestión. O sea, honestamente yo no creo en eso. Yo creo que el policía está para cuidarnos a todos los argentinos, que es lo más importante, ¿no? O sea, y para que nos pueda cuidar, nosotros tenemos que darle las herramientas para que ellos puedan actuar. No podemos poner en prisión domiciliaria a todos los ciudadanos porque no podemos contener una pequeña minoría que no está dispuesta a convivir dentro de la ley. Entonces yo siento y espero que las siguientes instancias entiendan lo que sentimos una mayoría de ciudadanos que queremos convivir en paz. Honestamente no comparto y creo representar con lo que siento como ciudadano la mayoría inmensa de los argentinos que no compartimos lo que expresan estos jueces, que seguramente con lo que lograron, seguro que Zaffaroni los llamó para felicitarlos, pero la mayoría de los argentinos no pensamos como Zaffaroni y sus teorías. La mayoría de los argentinos sentimos que a los policías nos tienen que cuidar a nosotros, no a los asesinos ni a los delincuentes. Bueno, toda una sociedad replanteándose acerca de un caso que ha puesto nuevamente en debate la seguridad, la justicia, quién nos cuida, quién nos representa, de qué manera. El presidente de la Nación habló de eso, Clara. Sí, yo creo que el presidente desde un principio frente a esto tomó una decisión audaz. Es audaz lo que dice el presidente, al mismo tiempo dice que respeta la justicia, no comparte, y lo que me parece interesante del fallo de la Cámara es primero que le levanta el absurdo embargo de 400.000 pesos del juez Reynoso, habla sobre el rol social del policía, habla del contexto, dice el fallo, en que se desempeñó ese policía, y yo creo que dice, actuó bien hasta la primera parte. Después, ese fallo patea el problema y dice, hay que encontrar una medida justa para establecer hasta dónde llegó el policía. Y esto va a juicio oral. María.
Bueno, hay que decir que lo que sucedió hoy, justamente de lo que estamos hablando, es de la confirmación de la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, compuesta por los jueces Rodolfo Pozzillo Argerich, Mariano González Palazzo y Marcelo Lucini. Y, como decía recién Clara, dispusieron este cambio en la imputación de Chocobar a homicidio agravado. Obviamente, eso que señalaba Clara me parece que es interesante del fallo, que habla del contexto no solo en el que estaba, sino también de cómo tiene que actuar un policía más allá de ser un ciudadano. Es decir, que tiene que tener incorporado e internalizados límites más grandes que cualquier ciudadano, porque sabe perfectamente cuándo puede o no puede utilizar el arma. Igual el paso adelante que da el presidente de la Nación es cuando ya remarca los roles, habla de asesino. Ahora, el punto del presidente es que más allá de que él quiera opinar como un ciudadano común, no lo es. Es un presidente. Es el presidente de la Nación y está hablando sobre un fallo. Influye. Y me parece que además está hablando sobre, dice, ojalá que en las instancias superiores se modifique, con lo cual eso es algo inapropiado, me parece a mí, para su rol como presidente. Probablemente tenga que ver con encuestas que manejen y que dicen que el humor popular lo acompaña. Pero me parece que es inapropiado que un presidente diga, incluso espero que en instancias superiores se modifique, ¿no? ¿Qué esperaban estos jueces que hagan? Cintia, por favor. Sí, a mí me parece gravísimo, gravísimo lo que hace Macri, está presionando a los camaristas, pero además estamos, pienso yo, ¿no? Estamos ante un Estado, ante un poder ejecutivo. Hoy Patricia Bullrich respaldó a Chocobar, que lo que está haciendo es garantizando las ejecuciones sumarias. O sea, Chocobar cometió un delito, se excedió en su legítima defensa. Si los parámetros son delincuentes, bueno, él también sería un delincuente. Y me parece que hoy había, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara Legislativa, había un foro contra la violencia institucional. Me parece que como argentinos no podemos avalar la violencia institucional. Esto es un exceso en la legítima defensa. Es un policía que está disparando a una persona que se escapa y lo asesina, porque el exceso en la legítima defensa genera el homicidio. No, digamos, no hay ninguna instancia de ningún organismo internacional, de ningún tratado de derecho, ni garantista ni no garantista, que avale el exceso de legítima defensa en las fuerzas policiales, salvo aquellas doctrinas del Estado de policía autoritarias, represivas, punitivas. ¿Sobre la otra? Quiero decir con toda claridad, en primer lugar, que el fallo me parece muy bueno y adecuado y que contempla muy bien las circunstancias, inclusive hasta hace una específica relación con los 3 minutos que transcurren en todo el episodio, entre que se escapa, lo detienen 3 personas que aparecen. Yo no puedo dejar de verlo a Chocobar como una víctima también, que efectivamente cometió un exceso de uso de arma en cumplimiento del deber, que era su deber, porque no solamente no es lo que dice el presidente de las Naciones. No es lo que dice el presidente. No, el presidente dice una cosa y yo digo otra. Nosotros somos una fuerza política donde nos podemos expresar con libertad, no hay obediencia de vida y tenemos nuestra mirada. Y en este caso no comparto la mirada que tiene el presidente, porque me parece que el fallo fue bueno y tengo empatía y solidaridad con el funcionario servidor público Chocobar, que me parece que fue víctima de un desgraciado incidente, que se excedió, actuó mal y tiene que tener, espero que la justicia pondere el caso como corresponde y que la sanción tenga en cuenta las circunstancias y el compromiso personal que un servidor público estaba haciendo en defensa de la seguridad de todos los ciudadanos. Eso es lo que Me parece es el que todo fallo. tiene que ser Juan en Carlos, cuenta. por favor, sí. Gracias, Santiago. Buenas noches. Mira, lo hemos conversado esto acá en otras oportunidades. Yo comparto con Facundo de que el fallo es un fallo equilibrado, pero la Argentina ha estado tan desequilibrada para el otro lado. Yo no sé si hay una especulación, como decíamos antes, por el resultado de las encuestas, por lo que se olfatea, pero efectivamente ha habido en la Argentina un desequilibrio en donde el sesgo fue pro delincuente. Y si hay en el país o hubo algún tipo de principio de ejecución sumaria, ha sido de los delincuentes a los inocentes, a los honrados, a las personas que salían desde pasear un perro a comprar una bebida en el kiosco de la esquina, que han caído abatidos por ejecuciones sumarias. Y que el país, hasta donde yo alcanzo a ver, no ha tenido decisiones fuertes en el sentido de que eso está mal, Es posible que
en un país desequilibrado, ahora nos estemos como bandeando para el otro lado, lo cual tampoco hay un es bueno. equilibrio que se llama civilización, ¿no? Sí, Eso, claro. entre el garantismo absoluto al gatillo fácil. Matices. No, me parece que es como, digamos, prácticamente todas las democracias Pero no, del la mundo Argentina tienen no es este un debate país ya equilibrado, saldado. Santiago, ¿Eh? lamentablemente la Argentina no Porque es un vamos de un país. extremo al otro Claro. sin escalas Pero, espantosos. Sí, ¿qué policía queremos? Digamos, ¿no? es un problema de interpretación complejo que, por supuesto, la justicia va a tener que resolver y dar. En otros países, si una persona acuchilla a alguien y sale con el cuchillo corriendo por la calle, se da voz de alto y si el hombre no se dispara y listo el pollo y no hay una discusión. Acá no existió en algún momento, pero ya no existe más el tema de acatar la voz de alto mientras, después de haber cometido un delito, si un policía le da la voz de alto, no pasa nada. Pero si la persona está corriendo y acaba de demostrar que es eficaz en matar y casi mata a una persona y sigue corriendo con el cuchillo, uno no está en la psicología de la persona y no sabe si esa persona no va a volver a matar a otro con ese cuchillo en la mano con el que está corriendo. Por lo tanto, ahí se establece una situación, no es ya legítima defensa del propio policía que se tiene que defender a sí mismo porque el tipo le está atacando, sino porque está también defendiendo a quien él posiblemente pueda atacar si va corriendo con el cuchillo y sigue y mata a alguien. Igual, no sé si para- es el caso, sí, no sé si es el pero caso, para. pero quiero decir que Pero el es tema un tema que lo va a tener para- que resolver Gaby, ¿me la escuchás? justicia. Sí. El tema es que nosotros nos centramos nada más que en un caso. Acá se está debatiendo un modelo de país con respecto Claro, a es estas una- cuestiones. es una Sí. bajada. Pero Claro, lo que está mal es que el proponiendo el presidente, gobierno. lo que está mal seguro es que el presidente intervenga y hable sobre una causa que está en transcurso, que está en curso, mejor dicho. Y yo creo que eso está mal, es una cosa que ya tuvimos bastante de eso durante el kirchnerismo, cuando Cristina hablaba del caso Nisman, de esto y daba sus opiniones. Y yo creo que los presidentes no tienen que opinar, y del mismo modo Macri tampoco, ningún presidente tiene que opinar sobre una causa que está, tampoco el ministro Garabano sobre lo que tenía que hacer la unidad AMIA. Digamos, me parece que los políticos tienen que dejar de meterse en la justicia, tienen que dejar de hablar de las causas judiciales. Santiago, Sí, ¿sabés doctor, qué yo, pasa? Paul, sí. El fallo es impecable y tiene una particularidad que tal vez a los que no están en el tema judicial, uno de los firmantes, que es Mariano González Palazzo, fue echado de la Cámara de Casación por justamente mano dura. El garantismo en la época de Kirchner lo sacó de la Cámara de Casación y lo mandó a la Cámara de Instrucción. Nadie puede decir que este juez es un juez garantista ni nada. Y la consecución de cómo fue el hecho es el que refleja el error de Chocobar. Porque Chocobar en realidad lo que está protegiendo es a los pibes que siguieron al ladrón armado. Esos pibes cuando se forcejean con él para recuperar la cámara, no dicen que ven el cuchillo. El ladrón que después fue abatido dice te quemo, muestra, amenaza con hacer algo, pero no lo saca. Chocobar le tira los primeros 3 tiros arriba, al aire, y luego los otros 4 tiros, uno de ellos, dice la cámara, entra de abajo hacia arriba, es decir, con el ladrón Doctor, gateando. Sí. El tema es que nosotros, vuelvo a lo mismo, ¿no? Volvemos a un caso en particular. Acá el presidente de la Nación pone foco en este caso, pero rumbo hacia adelante. Seguramente, basándose en un montón de encuestas y de estudios, es lo que quiere debatir la sociedad. ¿Quién te cuida? Lo que estoy planteando acá es, ¿podemos ser una sociedad civilizada y no pasar de un extremo a otro? Nadie pide ni pena de muerte, ni gatillo fácil, ni nada. A ver, Santiago. Sí, ya voy. Lo que quiere me parece que todo el mundo es vivir en paz, poder salir a la calle, no temer por la vida de sus hijos. Todo el mundo está con miedo, digamos. Eso lo sabemos absolutamente todos. Hay gente muy vulnerable, muy vulnerable. Las estadísticas, los números hablan por sí solos. Ahora, ¿qué país queremos? ¿Cómo lo vamos a resolver? Con esta manera de discutir que vamos de un extremo a otro. Sí, por favor. Es patrón, Sí, buenas mira, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Yo tomo lo que decís vos y quiero mirar para adelante y estableciendo lo siguiente. Las fuerzas de seguridad que fueron partes del aparato del terror de la Argentina ya no existen más. Eso digámoslo. Tenemos hombres y mujeres que integran nuestras fuerzas de seguridad que ya su formación ha sido una formación en un sistema democrático, con otro tipo de currícula y con otro tipo de entrenamiento. Lo que pasó en este caso en concreto, lo hablamos también cuando fue el día que sucedió. Y me parece que el fallo lo representa cuando parte en dos la explicación del fallo. La primera parte era la obligación por su estado policial del policía que estaba concurriendo a su servicio de actuar. Y esta es la policía que queremos. La policía que aún fuera de servicio entre en servicio, en socorro y en asistencia de los vecinos que están siendo víctimas de un hecho ilícito infraganti.
Lo que queda por analizar y va a terminar siendo debate probatorio del juicio oral es si hubo un exceso en el final del trayecto. Ahora, este exceso en el final del trayecto no puede deslegitimar un sistema democrático de policía y de seguridad ciudadana. Entonces, a mí es lo que me parece que tenemos que plantearnos, porque si no vamos a seguir debatiendo, Santiago, abolicionismo, mano dura. Mira, yo no quiero ni abolicionismo ni mano dura. ¿Sabés lo que quieren todos? Lo que querés vos, lo que quiero yo. Que mis hijos salgan a la calle y confíen en el policía, y si tienen que pedir auxilio, le pidan auxilio a un policía. Quiero una sociedad que forme un sistema democrático policial y no sociedades como nos pasan. Por ejemplo, lo que pasó en La Rioja, que terminó falleciendo un cadete por un desastre de aquellos que manejan el sistema de capacitación y las escuelas de policía. Digo, las policías están haciendo un recorrido hacia un sistema democrático. La policía del terror, la policía de Camps, la policía de Checolás, la policía que fue parte del aparato del terror, no existe más. Cintia. Sí, a mí me parece que tomo también lo que vos decís sobre la civilización. Y entonces la pregunta de fondo es, ¿qué civilización permite la pena de muerte? Nosotros somos parte del Pacto San José de Costa Rica, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El segundo parte del trayecto del que habla Paola terminó con la vida de una persona. Entonces, ¿queremos vivir en una cultura civilizatoria? De un ladrón. No podemos permitir... Sí, de un ladrón es una vida. No, un asesino. Yo no calificaría, no me atrevería a calificar la vida de alguien cuando la pierde, además. No, por eso vos sí, pero no. Yo estoy hablando, yo termino rápido. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar de fondo, porque acá yo escucho muchas cuestiones que hacen consenso en el sentido común. A veces el sentido común es el peor sentido común. Si la pregunta central que vos haces es ¿cuán civilizados queremos ser? A mí me parece que permitir la pena de muerte por parte del Estado, porque no es lo mismo. Ya está permitida la pena de muerte. Termino. No es lo mismo el delito de un delincuente que tiene que cumplir su reproche con el Código Penal que el delito de un agente de seguridad que tiene la responsabilidad porque el Estado es el que tiene el control punitivo sobre sus ciudadanos. Entonces, lo que de fondo nos preguntamos es, ¿queremos ser civilizados? No podemos permitir la pena de muerte. Claro, pero ya existe la pena de muerte. Yo lo que me pregunto, Santiago... La pena de muerte ya existe. De los delincuentes a la gente inocente. Ayer en también podríamos decir, desde la democracia hasta acá, hubo más de 4.500 gatillos fáciles. 3.000 durante el kirchnerismo y 1.500 antes. Esto, no sé si es un caso de gatillo fácil o no, eso lo decía la justicia, pero podría serlo. Pero digamos, pero lo peor es que este señor Chocobar, que también es una víctima del sistema, él recibió 4 meses de instrucción policial. Exactamente. Es decir, que obviamente la capacidad del tipo de poder contenerse, de poder decir, porque una de las cosas que te enseñan al policía es cómo a bancártela. Te gritan, te dicen todo y vos te la tenés que bancar, no puedes sacar el arma y pegar un tiro. La policía argentina, obviamente, con 3.000 muertos durante el kirchnerismo y 1.500 antes, obviamente tiene un problema muy serio de gatillo fácil y yo creo que ese es el problema más serio, pero también es víctima. Ya que apelamos a las sociedades, a las democracias, ¿no? Mucho más avanzadas y perfectas que la nuestra, yo quiero que me expliquen acá, hay gente que ha recorrido y que sabe mucho, usted, doctor, por ejemplo. ¿Cómo actúa la policía en la mayoría de los países del mundo cuando viene una persona a acuchillar a otra? ¿De qué manera lo puede abordar? En Estados Unidos. No, pues saquemos Estados Unidos, otra democracia, sí. Bueno, en Europa, Francia lo matan en Europa, un tipo aparece con un cuchillo, lo matan inmediatamente, ni le dan la voz de alto y si no se detiene, la amenaza, porque esto, la primera parte, la que hablaba bien Paola, es un protocolo que hace las Naciones Unidas para los servidores públicos policiales. Está hecho en La Habana, o sea, nadie va a pensar que es una declaración del año 1990 y dice que la amenaza contra la vida del que está defendiendo al Estado o contra un tercero autoriza disparar. Acá no hay un exceso, acá lo que hubo es homicidio agravado, es muy grave lo que dice la Cámara. Y yendo a lo que dice Levinas, y es muy importante, Chocobar dice que cuando tira tiene miedo, cosa que todos los policías tienen miedo. Y entonces él se tapa la cara, dice, yo me tapo la cara y empiezo a disparar. Esto es lo que dice Chocobar en su defensa, que ante el miedo que le dio ver al turista largando sangre, sentado después en un escalón, y los chicos que se estaban forcejeando, él se tapa la cara y dispara. Es la falta de preparación que sí puede ser un eximente, un atenuante para este servidor público y que tal vez es lo que debiéramos mirar
seguramente se va a resolver en la Cámara de Casación, que es una cámara dura, salvo la sala segunda, Eslocar y Ledesma. En la demás sala no le va a ir bien a la querella, que son los padres de la víctima. Ahora, igual, obviamente lo que está haciendo el poder político es cambiando o intentando cambiar el sentido común de lo que venía sucediendo hasta ahora. Hasta ahora lo que pasaba en la calle, ¿qué era? Es que un policía, si veía un hecho, era muy probable que dijese yo no puedo actuar o yo no puedo hacer nada, sobre todo en manifestaciones o en cortes o bueno, en cuestiones que sucedían en la vía pública. Si no estaba en servicio, intentaba salirse del conflicto porque si no el conflicto lo iba a tener él. Entonces proponía de alguna manera quedarse en el molde. El gobierno lo que hace, a mi juicio, incorrectamente, porque ellos pueden decir nosotros tenemos esta política pública en relación a la seguridad y explicitarla directamente sin meterse en un caso concreto, ni tampoco proponerle a la justicia ningún tipo de acción en relación a un fallo. Eso que me parece que es un exceso. Pueden decirlo explicitándolo, pero efectivamente están eligiendo este camino, imagino yo, que por una cuestión de populismo, de lograr mayor empatía con la sociedad. A ver, sí, Toti, por favor. Sí, dos cosas que me parece que son importantes debatirlo. Lo primero, creo que el presidente está respondiendo a un clamor que tiene la sociedad de que algo hay que hacer. Porque esto que dice muy bien, que decía recién, nosotros tenemos casos pero que se repiten en los barrios donde vos vas y denunciás al policía que está sucediendo un hecho en concreto y te dicen no puedo hacer nada o se va para otro lado. Es decir, eso es común, te cuentan y eso crea una gran indefensión en la sociedad y crea una gran angustia. A mí me parece que ante eso el presidente está dando una señal qué tipo de policía quiere y me parece que también en este sentido, por eso digo son dos cosas, la justicia está actuando y yo también me parece que es muy audaz esto de sugerirle cosas a la justicia parte de otro poder a favor de la justicia que sea independiente y sin ningún tipo de presión. No es grave, pero alguna palabra, a mí me parece muy bien el tema que se involucre y diga qué tipo de seguridad queremos. Bueno, es una opinión. Es una opinión. Yo no estoy de acuerdo con involucrarnos a través de una encuesta. Las encuestas marcan hoy 90-10, las que maneja el gobierno, por eso se sube al caballito. Tampoco nos podemos subir arriba de un caso donde tenemos, porque la policía no es la del 70, estoy de acuerdo con Paola, pero tampoco queremos esta policía, que un policía tiene miedo, se tapa y no sabe ni lo que está haciendo. Que es un desastre tener policía de esta calidad, porque no nos garantiza la más mínima seguridad. Entonces me parece que más allá de Chocobar, que no tenemos que tironearlo de un lado y del otro, tenemos que utilizar los casos que nos pasan a diario para saber qué tipo de policía necesita la Argentina. Si una policía que actúe controlada, vigilada, como corresponde, una policía que haga cualquier cosa, que creo que nadie la quiere, o una policía como la que tuvimos, o tenemos todavía, que está ajena a todos los casos. Yo creo que, y Toti tiene razón en algo, lo único que para mí dice Macri bien, porque él no es un ciudadano, es un presidente, que si este pibe un minuto más duraba, la puñalada 11 por ahí al norteamericano lo mataba. Le dio 10. Hay una parte que no vemos de Chocobar, que es cuando el pibe está dándole puñalada y que lo salvan de milagro. Pero me parece que tenemos que ser más serios, Y la justicia también, después lo vamos a tratar. Van a allanar la clínica para llevar el endoscopio de Débora, se llevan uno equivocado, allanan la casa del degenerado que acosa a una niñita de 11 años, un día después el tipo levantó todas las pruebas. Me parece que tenemos que utilizar en un contexto... Bueno, también hay una diferencia. Por favor, vamos al próximo informe porque hay mucho para debatir. Por adelante. Este tema nunca vamos a llegar a un acuerdo, chicos. Si la justicia nos expide, hay cosas que no podemos... Sí, uno puede manifestarse públicamente. Me parece que lo que estamos todos de acuerdo es que queremos vivir en paz y un poquito mejor, ¿no? Nadie pide locuras. Te iba a contar una anécdota de... Por favor, después me la contás otro día. Para que mi tiempo pueda... Aparte tengo a López Rossetti que está por ahí detrás. El doctor ya llegó. Capo. Bueno, vamos a meternos porque se viene... Nadie le preguntó en la conferencia de prensa a Macri por la movilización del 21. Se viene la movilización. ¿Qué pasa con la CGT? ¿Qué pasa con Moyano? Esto, mirá. Hace no mucho tiempo el ambiente sindical se rodeaba de ilusión y esperanza. Algo nuevo estaba naciendo. No estamos en veredas diferentes. Los trabajadores estamos todos de la misma vereda.
Pero este nuevo y auspicioso porvenir pronto se convirtió en melancolía y nostalgia. Me da la impresión de que este ciclo está agotado, ¿no? Cualquier final es triste, pero el cierre de una etapa se puede dar con cierta elegancia o con una postura totalmente salvaje. Son cagones. Lo presionan del gobierno con 2 tapas de Clarín y se cagan. CGT, fractura expuesta. ¿Habrá tiempo para un yeso o en la marcha del 21 la división será inevitable? Siempre hubo gente que por distintas razones no va. A donde van los trabajadores están siempre más cerca de un funcionario de turno o de un gobierno de turno que de los trabajadores. Ya en diciembre, cuando se desobedeció aquella medida de fuerza, yo creo que ahí entró en una crisis profunda el triunvirato. Yo creo que se agotó un formato de superestructura sindical. No hay un líder que convoque, ni político ni sindical, que convoque prácticamente a la totalidad. Hay contradicciones en el triunvirato. Tiene que haber un congreso donde se incorporen organizaciones sindicales que hoy no le integran y tenemos que encontrar entre todos una persona que nos produzca la síntesis del colectivo del movimiento obrero. Claramente sentándonos en una misma mesa y hablando francamente, se pueden llegar a encontrar soluciones. A mí no me apretaban ni cuando me llevaban en cana. Yo no necesito hacer ninguna marcha para defenderme, yo empecé a defender solo. No hay lugar ni para las extorsiones, ni para las mafias, ni para las amenazas, ni para los aprietes. No necesito a nadie que me defienda, dijo Moyano, sí. Exacto. Empecé a defender solo. Hoy Moyano, estando en muchas entrevistas, dijo que la marcha tiene un objetivo y es pedir, hasta ahora no lo había dicho y en diciembre dijo que se le pasó el tema, un aumento para los jubilados. Que haya un aumento extraordinario para los jubilados fue lo último que planteó en el día de hoy. Su hijo fue más duro y dijo que los que no van a la marcha son cagones y que tienen arreglos con el gobierno y por eso la estructura cayó tanto en cuanto a la cantidad que se han bajado, más allá de la nota que hoy se hizo en Radio La Red con Luis Novarecio, donde Smith confirmó el quiebre y la ruptura de la CGT. Sí, Cintia, por favor. ¿Van a ir a la marcha? ¿Van a ir ustedes? Nosotros no. Yo sí. ¿Sí? ¿Vos sí, Diego? Claro, es el movimiento obrero organizado. Aún con las enormes diferencias que hay, imagínense las diferencias que tuvo el kirchnerismo con Moyano, ¿no? Pero las manifestaciones de Moyano hasta diciembre de 2015 eran para pedir por ganancias, ¿se acuerdan? O sea, a mí me parece que esta movilización es muy importante, muy importante. Me atrevo acá a convocar a todos los compañeros y compañeras que quieran ir, porque es ni más ni menos que la base, que es nuestra reserva, Santiago. Vos que siempre hablas de una Argentina unida. Hacia adelante, siempre. Hacia adelante. ¿Qué mejor que una sociedad que se piensa políticamente y decide salir a la calle a defender sus derechos? Eso es lo que va a ocurrir el 21. A mí lo que me interesa de Moyano... ¿Y con Moyano qué hacemos ahí? No, a mí lo que me interesa... Con Moyano, ¿qué hacemos? Lo tiene que investigar la justicia. Acá lo que tenemos que dejar de hacer es de violar el principio de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y tenemos más de 18 personas con prisiones preventivas sin condena. Prisiones preventivas. ¿Te pensás lo que es estar un minuto, un día fuera de tu casa, fuera de tu familia, siendo inocente y con una prisión preventiva? Bueno, inocente, o sea, a mí me parece que inocentes, ¿a quién nos referimos? ¿A Debido, a Vudú, sí, a inocente. ¿O acaso inocente. vos sos un tribunal que lo condenó? No. ¿Vos tenés el fallo del tribunal que lo condenó? Cintia, vos sos periodista y sabés que hay pruebas suficientes, que hay dictámenes, que se está avanzando. Justamente porque sé que soy periodista y no soy juez, de ninguna manera puedo decir que hay pruebas suficientes. Yo creo que cada vez estamos más cerca de la ruta del dinero M que de la ruta del dinero K, pero eso es una apreciación. No, y ojalá no, porque el país va a estar mal, pero juzguemos y saquemos de encima... ¿Cómo? Al dinero K vimos los bolsos. Saquémonos de encima la situación de... Sí, la deuda del correo son bolsos a rolete, ¿eh? Bolsos, si vamos a hacer gestión de Kirchner, gestión de Kirchner. Toda la negociación de gestión de Kirchner. Es muy interesante lo que decís, porque si vamos a hacer pan queso con la corrupción, pierde la alianza Cambiemos. Y eso, ¿saben qué? Lo tienen claro. Por eso entonces, vamos a fondo con eso. ¿qué se hace con el rival político? Vamos a fondo con eso. Lo que se hace con ese rival político es se da la discusión políticamente. Vos no podés intentar eliminar a tu rival político. Lo que hace este gobierno, desde la detención de Milagro Sala como tubo de ensayo, que hay que decir que le salió muy bien,
porque después se replicó y Gerardo Morales ahora es el ala dura de la Alianza Cambiemos, es eliminar al rival político. Si vos tenés pruebas de que alguien cometió un acto de corrupción, que les digo, la corrupción no existe como figura penal, tiene que ser alguna de las figuras del Código Penal, lo tiene que cumplir ante la justicia. Ahora, Cintia, vos no podés eliminar al rival político. Una sola cosa no podés quiero eliminar decir. a tu rival político metiéndolo en la cárcel. Punto número 1. Punto número 2, me parece que la marcha del 21 es muy interesante. Lo que está haciendo el propio Moyano también es muy interesante. Me parece muy bien que le hayan levantado el secreto impositivo para que se revelen sus cuentas y se lo investigue y responda ante la justicia con todos los reproches penales. Pero yo no quiero estar en un Estado que quiere ir hacia adelante, en un país que quiere ir hacia adelante y que el juego político lo da eliminando a su rival político. Perdón, no voy a entrar en debate. Ojo con la palabra Qué bueno eliminar. este cambio, Cintia, ¿no? Qué bueno este cambio de mentalidad. Tal vez estos 2 años te hicieron bien. No, no es ningún cambio de mentalidad. No, vos trabajabas en un lugar donde eliminaban gente, donde escrachaban gente, donde decían cualquier Creo que tenés disparate que revisar el de un diccionario, montón de Paulo. colegas Creo que tuyos. tenés que revisar el diccionario. No, Sí, tenés que revisar el 678 diccionario. fue un escrache brutal. Fue un destrato. No personalicemos. Pero perdón. No Mirá, demos si vos querés clase. hablar de 678 seriamente... No quiero hablar, pero vos hoy Entonces hablás, estás vos te parás en un púlpito No, yo y no me paro en un planteás el púlpito. tema de los Disculpame. enemigos y me parece Yo le agradezco muy complejo a después de Santiago y a la función que producción de este cumplieron programa de ustedes, haberme invitado. Yo no me paro en ningún púlpito. Digo lo que pienso. Si tenés alguna pregunta sobre 678, estoy dispuesta a contestarla. No hago preguntas. Me parece Entonces no nefasto hables. el Entonces papel no que tenés hicimos. ninguna pregunta, Después, chicos, por favor. No, si no tenés ninguna pregunta, no hables. Yo te puedo hacer la pregunta. ¿Por qué hablaron tantas veces de mí y yo cuando pedí de réplica no me la dieron? Gaby, eliminaron. No sé, no lo sé. No, pero entonces no me digas. A ver. No lo sé. Chicos, vamos a cerrarnos un poco. No lo sé. Vamos a... Acá la Gracias. producción todos los días trabaja mucho, invita a muchísima gente, son muchos invitados por semana. Cintia es nuestra invitada y tiene todo el derecho a decir lo que ella quiera, como Gracias. cada uno de nosotros tenemos, y este canal que nos da la libertad para decir todo lo que tengamos No, ganas. obvio, una sola A cosa, ver, pero no por estoy favor, de acuerdo sí. con el tema de mis compañeros. Si ustedes quieren hacer un homenaje, bárbaro. Yo estoy fastidiosísimo con lo que vivimos muchos periodistas en la era de 678, Pero es donde otra discusión, después lo escrachaban y podemos discutir. destrataban. Entonces, hoy, subirte a un púlpito y dar clase de Pero moral... para, Paulo, El 876 de hoy no te molesta. No va. Paulo, Sí, Paulo. me molesta Todo también. el derecho del mundo de estar molesto. A ver. Todo el derecho, Sí. una A ver. cosita. Obvio. Tenés todo el derecho del mundo de estar molesto. ¿Sabés qué pasa? Hoy no hay posibilidad de mostrar esa molestia. Vos podés estar en contra La estás mostrando vos acá, mirá. Gracias a esta producción y a la excelente por conducción de Santiago. Por favor. Pero de verdad te digo, de verdad. O sea, vos tenés todo el derecho del mundo de pensar lo que quieras de 678. Ahora, vos no podés imputarle a una persona un delito sin tener pruebas. No podés acusar... Ustedes imputaban a todo el mundo, escrachaban, pero eso por es favor. pasado. Sí, Pero seamos ahora sinceros. A ver. Seamos Un sinceros. minuto. Tenés que dar un Pará ejemplo un minuto, para por favor. Sí, pará. En un momento, si quieren, después podemos discutir, podemos debatir 678 horas. ¿Entendés? Programas enteros. Me parece que estábamos hablando de la movilización del 21. Es un tema muy delicado, muy importante, así que cualquier apreciación personal o tema personal, después tenemos tiempo para debatirlo entre todos. Lo que pasa, sí, Santiago... doctor, yo digo, Sí, a mí me llama la atención lo que dice Cintia por 2 razones. Primero, porque fueron ellos los primeros que hicieron un dossier de este tamaño con los servicios de inteligencia Moyano, lo repartieron en todos los juzgados que pudieron, donde hablaban de la conexión de Covelia con Moyano. Era el enemigo del gobierno y terminó en esa discusión con Kirchner justamente por el acto en River, al cual creo que vos no fuiste. Ni al de River, ni a ninguna de las manifestaciones que proponía Moyano, que ahora pasa a gustarte. Por eso digo, yo creo que es lo que... Decía, No bueno, es acaba de decir personal, no es poco personal. menos que Jimmy Hoffa. No es personal, porque primero que el primero, yo no soy funcionaria. ¿No? Así que si fui o no fui a algún acto es un problema mío porque yo No, pero, algunos pero vos y dijiste ¿sabés qué? recién... Y te equivocás. No, sí fui vos a cubrir. invitaste a todo el mundo Sí. a ir a la Es otra marcha. cosa, ¿no? Te Sí. convertiste en la promotora de la marcha de No, Moyano. y Y no, entonces perdón, digo, tengo el derecho ciudadano Porque- de decir lo que me sí, parece bien. pero digo, me parece que yo está estoy- bien que el yo movimiento estoy obrero se marcando, organice. yo estoy marcando, ustedes lo persiguieron No, a pero no Moyano. digas ustedes. ¿Quiénes ustedes? Ustedes el Porque gobierno. vos sos Alessandro, yo soy formás- Cintia García. Sí, pero vos, Cintia García, formabas parte del organismo, del órgano publicitario del gobierno, a través de 678 o de quien fuera. un Yo programa miraba de Canal 678, 7. pero eso no significa que Es uno... como decir que los quienes trabajan aquí en los medios No públicos somos son órgano no es lo publicitario de mismo. nadie. No, Cintia, no es lo mismo. Cintia, Cintia, no es lo mismo porque vos Este es un aceptaste canal trabajar en privado. un canal donde solamente podía estar gente que pensaba como vos. Chicos, vuelvo a repetirlo, Y eso lo por aceptaste favor. vos. Gaby, Yo no jamás Gaby. hubiera aceptado Canal eso. 7 Yo tiene jamás hubiera ecuación aceptado elegida. trabajar en un Por canal favor, donde por solamente favor, habla... señores.
Somos muchos y aquel tema que propuso la producción en informe tiene que ver con la movilización. Cuestiones personales después las podemos dirimir o planteamos el tema, pero todo el tiempo se filtra. Sí, ahora, por favor. Ahora voy. Sí. Yo escuchaba a Cintia atentamente y los que me conocen saben que yo soy militante del peronismo desde que tengo 18 años. Tengo 50. Y la verdad, y con mucho dolor, tengo que decirte que la movilización del 21 no es una movilización del movimiento obrero organizado. Las movilizaciones del movimiento obrero organizado son por los reclamos de la gente que tendrían que haber sido cuando se empezó a debatir la posibilidad de una fuerte reforma laboral y una flexibilización laboral en la Argentina. Y Moyano y asociados no hicieron pero Moyano y asociados no hicieron nada. La realidad es que la marcha del... Bueno, pero para eso está el movimiento obrero organizado, para defender los intereses de los compañeros trabajadores. No solamente marcha Entonces, Moyano. no, pero ¿qué pasó? La organización del 21, hay una cantidad de gremios. Es de Moyano para defenderse Moyano. La convoca Moyano para defender Moyano, su próxima prisión. O para dar una pelea política. Este no es el sindicalismo que representa a los que realmente creemos en el movimiento obrero organizado, es otro el tema es si la organización política, dar la pelea de la organización política tiene que ser Moyano la principal cabeza, porque acá hasta hace poco tiempo hablábamos de que Moyano estaba sacándose la foto con Macri en un monumento inaugurado a Perón y estaba el sector del kirchnerismo como loco por ese tema. Pero no invalidemos la marcha, coincidimos todos que Moyano no es el mejor. Pero entonces, ¿cuál es la vara? Pero no le pones la vara a medir. Está bien, pero vos no le podés prohibir a Moyano que convoque a otro. Pero nadie le prohíbe a Moyano. Lo que yo planteo, pero Cintia, yo no le prohíbo a Moyano. Lo que planteo es... Cuando nos conviene, Moyano está en la cresta de la ola y cuando no nos conviene, lo ponemos en el fondo del mar. No es conveniencia o no conveniencia. No es conveniencia o no conveniencia. Es política. La política genera acción y la acción genera reacción y transformación. Es política. Acá no es una cuestión personal con Moyano. Yo a Moyano no lo vi en mi vida personalmente. O sea, no tengo ningún, ni por Moyano ni por nadie. No te lo digo a vos en particular, Cintia. Por eso, pero no. Estamos pero hablando de que, a ver, Rossi, si querés te digo dirigentes políticos, pues yo no lo personalizo en vos, vos sos periodista, pero digo, está Rossi, tenés también el resto de los dirigentes del kirchnerismo que dicen, vamos a marchar por los trabajadores. Cuando la marcha la convocó Moyano porque le estaban tocando. Bueno, es que eso es lo que logró Macri. Colectivo de trabajo y cuando no habían cerrado el tema de lo que logró Macri. Macri logró la ecuación neoliberal. No, se sumaron, porque no tienen representatividad. Lo que quiero decir. Lo que generó Macri es que se unieran sectores irreconciliables. La ecuación de desempleo en la Argentina es tan enorme. El desastre que está pasando en la Argentina es tan enorme, el récord de endeudamiento que tenemos es tan enorme, que efectivamente tenés razón. Yo no sé si Moyano es o no la mejor representación de la oposición. ¿Cuál es la opción a la deuda? Lo que sí te digo es que Macri logró una unidad. Como en el kirchnerismo también se juntaron por el espanto la oposición. Digo, estamos viviendo cíclicamente después de la mismo. Segunda Guerra Mundial, hubo también alianzas frente al desastre y al horror del Holocausto. No, ¿qué quiero decir? Que a veces el espanto genera reacciones. Bueno, es una metáfora. ¿Cuál es la opción a la deuda? Es una metáfora exagerada la tuya, Cintia. Quiero decir que el espanto genera reacciones. Te aprecio, pero en realidad lo que estamos viendo y lo que vamos a ver el día 21 es tan viejo como la Argentina de los últimos 60 años. Ahí está. No sé, acá no hay nada nuevo, eso son está claro. Peleas del poder. Tampoco esta es la nueva política. Espera, déjame terminar. Donde la CGT se fractura, donde durante un ratito negocian unos, después nos toca a nosotros. Lo que sí creo que es si es que hay una pelea de fondo, es una pelea que necesita ganar el presidente, porque si la pierde con Moyano, creo que va a quedar muy debilitado. Ojalá que la pierda. Yo creo que hay un modelo de sindicalismo que está agotado, que está siendo cuestionado por sus propios negocios, sindicalismo empresario, enriquecimiento de familiares, red de relaciones entre las obras sociales, el sindicato y los parientes prestando servicios. Creo que eso está agotado y hay un sistema de funcionamiento que está funcionando. Hay paritarias abiertas, se están cerrando, municipales cerraron, los de obras sanitarias cerraron, los ferroviarios simplificaron todo su mecanismo de representación
movilización en aras de mejorar el transporte ferroviario y que los trenes empiecen a volver a funcionar. Hay un sindicalismo abierto, integrado, que está discutiendo convenios colectivos con cada una de las patronales y eso está funcionando. Y hay un sindicalismo sospechado, cuestionado, investigado por la justicia, por los delitos que ha cometido y por los comportamientos mafiosos, que sale a la calle a gritar, apoyado por todo lo que son opositores al gobierno. Pero la verdad que el mundo del trabajo hoy está intensamente comprometido en un diálogo para ir sacando a la Argentina adelante. Sí, es un análisis muy simplista y muy pequeño el que hace sobre Tatra, aceptable, pero lo podemos transformar o traducir en hay sindicatos que están alineados al gobierno, que trabajan por y para el gobierno, que no defienden los intereses de los trabajadores, y hay quienes se quieren rebelar ante un proyecto político. Lo único que hace es acallar a los periodistas, tratar de que no se proteste en las escuelas, que no haya movilizaciones porque molestan, que no haya sindicatos que levanten la cabeza para pedir un poco más. O sea, que intentan, como siempre, desideologizar y despolitizar absolutamente todo. Que esto sea Heidi y el bosque encantado de Bambi con sus amigos. Digo, quieren un país de gente que no piense, que no proteste, que no manifieste su descontento. No importa quién convoque. No comparto absolutamente nada con Moyano y creo que Cintia tampoco. No podemos creer que estamos encolumnados atrás de un dirigente que va a tener que responder a la justicia. Pero yo les digo a todos, no existen suficientes motivos para marchar, aunque seamos independientes. No quieren reclamar por alguien que al lado la está pasando mal. Pero si no se dan cuenta, no abren los ojos. No importa, Moyano, no se dan cuenta lo mal que estamos. ¿Sabés qué te lo deslegitima? Moyano. ¿Y qué hace? ¿Vamos a marchar solos? No, porque si se convoca para el 21, marchamos el 21. ¿Cuál es? La movilización esta la convoca Moyano, ¿no es democrático, para además, marchar? él de sus futuras causas penales y su cárcel. Pero eso es una opinión, eso es una apreciación. Deslegitima. Va a haber un millón de personas y no por Moyano. No es lo mismo Moyano que Micheli, ¿entendés? No es lo mismo. No es lo mismo un dirigente gremial que puede salir a la calle, caminar y no tener ningún muerto en el placar, que Moyano, que está cuestionado por todos lados. No marchar por Moyano, marchar por todo lo que está sucediendo. Ubaldini es un tipo para reivindicar, coincido con vos, era tiempo de hacer una marcha, debió haberse hecho antes. Pobre en su casa. De uno, sí, María Julia. Bueno, dos cosas. Una es que lo que está haciendo, la convocatoria que está haciendo Moyano en este momento, la de la próxima marcha, es idéntica a la que hizo en marzo del 2011, cuando se conocieron los datos sobre la presunta causa de lavado por la vinculación con Covelia, que era el carpetazo mencionado por D'Alessandro, que le había tirado el kirchnerismo encima a Moyano. Moyano respondió de la misma manera, dijo frente a esto, que algunos diarios titularon Moyano hace un paro contra la justicia suiza. Una cosa así, ¿no? Contra los exhortos suizos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿es cierto que hay una situación social que angustia y que preocupa a muchísimos argentinos? Por supuesto que sí. Al que más le preocupa es el gobierno, porque el gobierno me imagino que debe querer o seguir en el poder o proponerse como una alternativa. Mucho, a ningún gobierno creo que quiera que el país explote, que su fuerza política se despiste por los aires y no tener más futuro político. Me parece que uno de los motivos por los cuales hay una reunión en la cual hay varias internas, reproches y movidas dentro del gabinete tiene que ver con la falta de rendimientos económicos del equipo. ¿No? Yo me quiero agarrar un poco de lo que decía Mauricio también. Acá falta algo. Y venimos cruzando gobiernos con denuncias a Moyano claras sin que la justicia intervenga. Y este es el problema. Esto deriva en que esta marcha en realidad es el resultado de un problema judicial de Moyano. Hoy Moyano empieza a tratar de maquillarla con otro reclamo. Pero el problema acá es que si hay alguien a quien no defiende esto, es específicamente a los trabajadores. En esto voy a disentir. Básicamente, el sindicalismo argentino se ha convertido, por la inacción de la justicia, en la posibilidad de que cada gobierno vaya negociando políticamente con un sector o con el otro. Porque la otra gran noticia que tenemos hoy es que formalmente, algo que acá lo venimos diciendo de hace un mes, explotó la CGT. Esto es cíclico. Cada vez que hay un problema, explota la CGT. Una parte se va a la oposición, es una marcha porque está arreglando sus problemas personales. La otra se sienta con el gobierno, como dijo Facundo, a negociar. Unos parecen normales, los otros parecen rebeldes, pero en realidad son los negocios de todo lo mismo. Ahora, ¿de quién no se está defendiendo nada? De los trabajadores. Porque el tipo que va y negocia con el gobierno, no sé si está negociando libremente salarios, y el otro no está negociando salarios, está negociando su libertad. Laura, por favor. Me parece interesante agregar algo.
hoy estamos viendo es un déjà vu respecto de lo que pasó el año pasado con las paritarias docentes. La figura en ese lugar era la de Roberto Baradel. Sí. Hoy es la de Hugo Moyano, ¿no es cierto? Yo creo que se podrá discutir cuál es la renovación necesaria de las figuras sindicales, de las conducciones sindicales, sin ninguna duda. Pero también hay que tener en cuenta en el grado de debilidad en el que está hoy la clase trabajadora, porque en la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que se cerraron negociaciones paritarias con un 12% en 2 cuotas. Lo desmintieron Cuando la propia voy a aclarar esto, ¿no es cierto? Sí. Ojalá que sí, ojalá que esto sea negativo. Con un dirigente de SUTECBA, 17% de cláusula gatillo. Dicen que no saben por qué algún dirigente del gobierno de la ciudad dijo 12% que no era. Vos fíjate que la propia Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires está diciendo que en el año ha habido un 25,8% de inflación. Entonces, evidentemente, si vamos a negociaciones paritarias por debajo de la inflación, lo que vamos a hacer es perder capacidad adquisitiva de los salarios, perder calidad de vida de los trabajadores, de las trabajadoras. Entonces, yo creo que lo que hay que contemplar es en qué grado de debilidad están hoy los trabajadores para negociar esas paritarias y por qué una unidad puede ser necesaria. ¿Toti? Sí. Creo que estamos en un momento también particular con relación a esta cuestión del sindicalismo argentino. Decir que la marcha de Moyano representa a los trabajadores organizados es no ver que precisamente esta convocatoria dividió a los trabajadores organizados, digo a los sindicatos, no digo a los trabajadores que están en la base ni nada, porque hace rato que no lo representan. Dividió arriba. Y es evidente que hay diferencia de mirada con relación a la situación social en la Argentina. Se está discutiendo paritaria y las paritarias son libres, lo ha dicho el presidente. Y son los gremios los que tienen no que... tan libres. En el Estado lo ha dicho, hay un proyecto económico que dice en el presupuesto cuál es el tema de inflación, uno lo puede creer o no, y está la posibilidad de discutirlo. Se tienen que acostumbrar a que se discute y se logra consenso en el diálogo y no en la imposición. Una marcha con esta característica es buscar imponer de entrada algo suponiendo que estén discutiendo por el tema paritaria. Yo creo que no, que hay intereses y los une intereses, es no caer preso, porque me parece que la justicia avanza y esta marcha será para defender a delincuentes, no el nombre del movimiento obrero. Y es peligroso cuando el movimiento obrero organizado no se moviliza y se necesita. La verdad que si meten 1 millón de personas, yo vengo acá y digo, Diego, la verdad que tenía razón, no sé nada de la cuestión social, no sé nada de lo que está pasando por abajo y meten, yo creo que va a ser mucho más menos y es muy peligroso porque cuando no actúa el movimiento obrero organizado, actúa la marginalidad. Y Moyano convoca a los barra brava, convoca a los barrios marginales, convoca, le paga y vienen. Y eso también se hace en movilizaciones así y no hay que ser hipócrita porque eso es lo que vivimos. Que le paga a todos los que marchan. No, a todos no, a todos no. Una barra brava que le paga tiene suficiente como para movilizarlo. A ver si, yo no quiero ser hipócrita, Vos vas a una marcha y sabés cómo le pagan y todas esas cosas y mucho se ha escrito en eso. Mucha gente va espontánea también, digámoslo. Después hay una movilización brutal porque va a haber micros y hay una historia y tiene una dinámica desde el punto de vista económico brutal. Lo que hay que preguntarse, más allá de un contexto social muy complejo, ¿qué pasaba hace un mes atrás cuando el señor Moyano invitaba a Macri, su enemigo, a Vidal, la gobernadora de la provincia, que es un espanto, a la inauguración del Hospital Antártida? O en el mes de diciembre, cuando Pobre le hizo la nota a Helblum, yo lo repito todos los días porque es insólito las contradicciones de Moyano, Chiche le pregunta, señor Moyano, ¿qué pasó en diciembre cuando estalla la situación? Se me pasó el tema de los jubilados. Y ahora convoca, supuestamente, dijo hoy, pidiendo un dinero especial. Entonces me parece que no hay que ser preservativo de Moyano. Hay que ser coherente con las cosas. Se puede marchar con cualquiera, se puede reclamar, se puede hacer huelga, se puede hacer lo que a uno se le da la gana, dentro de un marco de coherencia. Bueno, porque pero si el señor Moyano y su hijo tienen problemas serios para justificar el patrimonio, yo creo que acá cualquiera que está, le preguntamos, nadie pone las manos en el fuego por nadie. Y menos por el señor Moyano. Porque acá había algunos que hace 5 años lo mataban a Moyano y hoy creen que está en una estampita como Santo Tomás de Aquino. Y me parece que no cambió nada, al contrario, profundizó su riqueza. Sí, por favor. Sí, la pregunta más tonta del mundo me parece es cuando preguntas si te quemás pones las manos en el fuego por alguien. No es tan tonta. Es una pregunta que no Ustedes pueden estar acostumbrados a defender corruptos. No lleva a ningún lado. Me parece a mí, ¿no? A mí una pregunta tonta. Bueno, pero perdón por lo tonto. Me parece que no hay que correr el eje. Yo lo escucho hablar a Toti.
y él viene de La Matanza. Eso Yo es estuve lo en grave, el eso es lo taller preocupante. donde Toti trabajaba, en el año creo que 2008, 2009. Vi a esa gente trabajar. Me parece que hay que tener un poco más de conciencia de clase. La pregunta es, sí, un poco más de conciencia de clase. ¿A qué clase respondemos? Claro. Cada uno de Pero nosotros Moyano y nosotras... es la representación de a la la clase de conciencia Moyano yo no, ¿eh? A esa clase de sindicalismo no respondo. A los empresarios que robaron... Veía desde afuera el tema del griterío. No, Déjame, Pau, un segundo. Moyano no, Cintia, Moyano no. Señora, con respeto, sí, vamos a hablar todos. Sí, adelante. Entonces, yo como periodista, como comunicadora, respondo a los intereses de la clase trabajadora. Este gobierno no representa los intereses de la clase trabajadora. La pregunta que bien hace María Julia sobre si el gobierno está preocupado o no por la situación social, a mí me parece que no. ¿Por qué? Porque quieren tener mano de obra barata, porque lo dijo la vicepresidenta. Quieren ser un modelo asiático o el de India, ¿no? O sea... Eso es el punto. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Yo no voy a aceptar en el análisis, en mi análisis, no voy a aceptar el tema de descalificar al gremialismo. La verdad, insisto, todas las reproches que tenga que hacer Moyano ante la justicia, los tiene que hacer él y cualquiera de nosotros. Ahora, lo que pasa el 21 es otra cosa. No solo es Moyano, insisto, es el movimiento obrero organizado. No me atrevería a hablar de peligro, frente al movimiento obrero organizado, más vos, Toti, viniendo de La Matanza, claro. No permitiría que le dijeran a esa gente que va comprada o pagada o por un choripán, etc. Esas cosas peyorativas son... Qué feo. Hablan de un desclasamiento. Hablan de no tener conciencia. No sé, cada uno sabrá a qué clase quiere pertenecer o pertenece. Yo respondo a la clase trabajadora. Me parece que lo decía... Primero, a la clase de Moyano no pertenece. Claramente, eso no. Bueno, está bueno que te definas, porque yo te vi en La Matanza. En La Matanza trabajando con las obreras en el taller textil y ahí me parece que no pensabas como pensás ahora. Puede ser, uno cambia también de opinión muchas veces. Efectivamente. Ahora, el tema es que este gobierno, yo diría que si este gobierno está pensando solamente en la clase trabajadora, estaría mintiendo. Este gobierno está queriendo gobernar para todos los argentinos porque yo creo hoy que salimos si todos los argentinos... ¿Vos con la mano en el corazón, desde tu pertenencia de La Matanza pensás eso? Yo creo hoy que si todos los argentinos empezamos a buscar integrarnos, salimos. Y si hablamos solamente de un sector contra otro, no salimos. Vos decís que la gente es peligrosa porque esto ha sido lo que hemos vivido en los últimos tiempos con relación al conflicto. Se busca respuesta a partir del conflicto y hay que buscarlo y hay que buscarlo a partir de la integración y el diálogo. Yo creo en eso. Esas son palabras. Recién dijiste que era peligroso. No puede ser que yo considero, a ver. Considero, voy a explicar bien. Yo considero que esta movilización sin el movimiento obrero organizado como contención puede ser peligroso si solamente están los marginales, porque yo no puedo concebir cómo fue esa movilización en diciembre cuando se trataba la reforma previsional, el nivel de violencia que... Eso no es del movimiento obrero, El movimiento obrero cuando actúa, se moviliza, se organiza. No es la violencia del movimiento obrero, porque si no también estás ofendiendo al movimiento obrero que actúa siempre, es organizado. ¿Sabe por qué? Porque tiene una familia y al otro día tiene que trabajar. Los lumpenes no actúan así. La gente de La Matanza va a ir a la marcha. Sí, hay mucha gente de La Matanza y diferente gente de La Matanza, y diferente gente humilde y diferente gente trabajadora, ¿no? Un país para adelante, ¿no es cierto? A mí me parece que si hay algo sinónimo de no un país para adelante, es una manifestación como esta. En general, la cultura de la calle es no un país para adelante, un país para atrás, viejo, antiguo. Una sociedad de clases. Una sociedad de clases que ha fracasado, un experimento que ha fracasado sistemáticamente en el mundo. Que centímetro cuadrado de tierra que tocó no hizo otra cosa que generar muertos por balazos o hambrunas. Esa es la sociedad de clase. ¿Y ese es el futuro? ¿Es el futuro eso lo de adelante? Yo no entiendo. Una sociedad de clase.
Un sistema Pero fracasado. estás descubriendo la pólvora. Un sistema fracasado. Lo decís como fracasaron. Si no, pero fracasaron, Cintia. Fracasaron. El muro de Berlín cayó para allá, no para acá. Terminó. 70 años de fracaso, de asesinato, de muerte, de hambruna. No son capaces de producir una docena de huevos en tiempo y forma. No sé de qué estás hablando. Del sistema que vos defendés, de la sociedad de clases. Sí. Bueno, hay alguien que sí se pudo caracterizar en la política argentina como un camaleón, es Moyano, porque pasó de ser un custodio de camiones, pasó a ser un opositor al menemismo en algún momento, estuvo preso y él se vanaglorió de eso en algunas entrevistas. Hace 5 años era un gran opositor, había sido el artífice del Clarín y hoy es el representante, el digno descamisado que puede representar al movimiento obrero para una parte de la oposición anti-Macri. Ahora, hay algo que tiene que haber pasado entre Moyano desde que inaugura el monumento a Perón con Macri, que se reúne con Triaca y se muestra públicamente y se tira flores con Triaca en la inauguración del Sanatorio Antártida, que lo recordaba Paulo recién. Ahí, de hecho, el ministro le agradece haber puesto a disposición y al servicio de los trabajadores los recursos del sindicato, y Moyano le hace un guiño, planteando que los sindicalistas tienen que ser responsables en el uso, en la explotación de los aportes de los trabajadores. ¿Por qué? Por el antecedente de Caballo Suárez, por la prisión de Pata Medina, y ya no estaba Balsedo en ese momento, pero también había cierto temor a que fueran por otros sindicalistas. También digamos todo. Las investigaciones contra los sindicalistas van contra los sindicalistas más rebeldes, porque si no se tendría que haber intervenido la UATRE hace tiempo y no pasó, ahora, digamos. Entonces, ¿qué es la marcha? ¿Qué va a ser la marcha de este 21? Va a ser una marcha estrictamente por 2 problemas que tiene Moyano. Los hijastros y el sinceramiento fiscal que no pueden justificar, e Independiente, que no lo estamos nombrando y es una causa que lo complica mucho. Sí, pero a mí me parece como que tenemos, si miramos para adelante, tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Insisto, cuando casi se entra al recinto la reforma laboral, que era la flexibilización y la precarización laboral, estuvieron todos los sindicatos, incluido Moyano, por debajo, aprobando con el Ejecutivo, con determinadas reformitas, que iba a salir. No, todos los sindicatos no. La mayoría. Por eso no salió. No salió. Pero porque parece que va a pasar eso con la reforma laboral. Lo que pasó ahora es que este señor tiene que cuidarse a sí mismo de ir preso. Él y su familia. Cuando la justicia lo empieza a investigar por varios motivos, ¿por qué en este momento? por muchísimas cuestiones, porque por lo que fuere, no me importa ya si es por este momento o cuando sea, yo quiero que se los investigue, porque estos tipos le hacen daño a la clase obrera. Estos tipos le hacen daño a la política en la Argentina. Y si queremos un país para adelante, yo quiero que la honestidad se mida con la misma vara para todos. Y empezando por los que tienen que representar a los laburantes, que son los que se tienen que sentar en una mesa a negociar y estar bien limpios para decir no al 15 y sí vamos por el 20 o el 25 en un acuerdo de paritaria. Claro, pero eso tendrían que haber investigado cuando era amigo del gobierno. Cuando vos estás sucio, cuando era amigo del gobierno no lo investigaron. Eso genera una marcha. ¿Qué pasó? Esta marcha, Cintia, es para él, no es para los laburantes. Yo no lo creo así, pero además, ojo con el tema mirar para adelante. Política. Ojo porque podemos caer en el planteo neoliberal, ¿no? Uy, si caemos, ¿cuál es el problema? El neoliberalismo es eso. Y si caemos, ¿cuál es el problema? Se votó eso, te guste o no te guste. No hay historia, no venís de ningún lado. No, digo como discurso. Mirar para adelante con memoria, mirar para adelante con la historia que tenemos detrás, no nos deshistorisemos. Usar la memoria para mirar para adelante. Una sociedad que se moviliza con todas las complejidades que tiene esta sociedad, a mí me parece que es una buena sociedad. Tachemos frases. Pero a ver si a mí me parece que yo escucho desde hace años, yo fui militante de un partido revolucionario cuando tenía 17, 18 años, y nosotros pensábamos que nosotros representábamos los intereses de la clase obrera. ¿Cómo? ¿Que representaban qué? Los intereses de la clase obrera. ¿Y qué te pasó? No me pasó nada. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No me pasó nada. ¿Por qué? ¿Me ve mal? No te pregunto porque lo hablas en pasado. Si me dejas terminar, te cuento. Pero sí, corazón. Sí. Gracias. Y a partir de ahí hubo yo pregunto porque viste que por ahí hay programas que no todavía. No dejo de escuchar todavía que hay un montón de gente que sigue pensando que representa los intereses de la clase obrera. Y uno tiene derecho a pensar. El asunto es que
que al final del camino, cuando uno escucha quién dice representar los intereses de la clase obrera y ve qué es lo que pasa en su bolsillo, estamos viendo, por ejemplo, cuando vemos la cantidad de los más grandes sindicalistas, no estoy hablando de todos los sindicalistas porque hay sindicalistas... No hemos visto nada igual. No, pero lo que hemos visto, gente con estancias, gente con casas increíbles, con vehículos que no puede mostrar, y esa gente está en la cabeza de los más grandes sindicatos. Y ellos también cuando hablan dicen que representan los intereses de la clase obrera. Y yo me acuerdo de lo que yo veía y lo que yo veo ahora. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que cambió? ¿Cómo llegamos a este punto donde gente que es increíblemente rica habla todavía y nadie se... Y Cintia, por ejemplo, no tiene problema de acompañarlo, porque Moyano es un hombre riquísimo y ella no tiene problema de acompañarlo. Entonces, ¿cómo defendés los intereses de la clase obrera acompañando a un tipo como Moyano, que lo único que hizo fue enriquecerse gracias a la clase obrera? Primero, de la manera más patotera, más mafiosa que puede haber. Te respondo, insisto, Moyano, que yo no soy juez, no soy fiscal, no quiero ser juez. Pero también mirás, vos también ves. Entonces te digo, Moyano que responde lo ves, ante la ves la justicia. ropa que tiene el tipo, ves cómo se viste, cometió un delito, ves con qué coche anda. Si él cometió un delito... No hace falta que el juez te diga lo que vos tenés que ver. A ustedes que les gusta el análisis de sentido común, hagamos este análisis de sentido común. ¿A vos no te gusta el sentido común? A veces no. A veces el sentido común es el peor sentido común. La señora es muy elevada en el pensamiento, que todo lo que decimos lo juzga. Tachemos frases muy elevadas. Ese paso motivo no eras así. Termino. Mirar para adelante, escuchemos el pensamiento elevado. No va el sentido común. Muchas gracias, De nada, señora. Continúo. Entonces, no, pero de verdad, lo que digo es... Moyano, si tiene que ir... Supongamos que Moyano cometió delitos. Supongamos. Hagamos este planteo. Dale, si tiene que ir preso, va a ir preso con o sin marcha. O sea, si él se estuviera defendiendo de ir preso, no haría la marcha. No, si va a haber medio millón de personas ahí, va a ser más difícil que me la preso. Vos estás ayudándolo a darle impunidad, a darle poder. Vos no tendrías que ir a hacer la marcha en otro lado. No tenés que ir. Cintia, te quiero hacer otra pregunta. Primero que no es solo Moyano, son las 12 TA. Sí. Los gremios docentes. Pero pará, ¿por qué la movilización? Se equivocan igual que vos. Todo el mundo tiene derecho a reclamar. Es parte de la democracia también. Salir a la calle, reclamar. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero ¿por qué la movilización no otro día? ¿Por qué justamente el día que marca Moyano? Porque el que digita la marcha, ¿qué día va a ser? Que después la termina corriendo al 22, la pasa al 21. Es justamente él. ¿No? Pero eso es correr el eje del planteo, Santiago. Él convoca y es la convocatoria del 21. No. Pero yo te pregunto esto porque vos le bajás el precio a Moyano en la movilización. No, él es el referente que la convoca, digo, pero no es solamente él, no es solamente él. Van las 12 TA, todos los gremios docentes, una cantidad enorme de organizaciones sociales. ¿Va a ser multitudinaria? En eso coincido. Va a ser olvídate, no tengas dudas. Pero además, otra pregunta que nos podemos hacer es si la única manera de luchar en contra de las cosas que creemos que son injustas para la clase a la que pertenecemos o para las cuestiones que creemos justas en el país es haciendo una marcha, cortando calles y juntándonos todo lo más que podamos, movilizando de la manera más antigua que podamos recordar, que sigue ocurriendo. Les guste o no les guste, hay gente que se moviliza espontáneamente, que se toma un colectivo, un tren, otro colectivo y llega a la marcha, y hay gente que está pagada por el poder económico de los sindicatos que sacaron. Eso es cierto, ocurre en los barrios y eso es lo que estaba mencionando Toti. ¿Y con quién lo hacen? No lo hacen con la gente que pertenece a un sindicato, sino con gente que es parte de una especie de lumpenaje que ha crecido al amparo del crecimiento del narcotráfico en los barrios más pobres del conurbano bonaerense. Estas dos cosas son ciertas, la movilización espontánea y la movilización organizada, y es más viejo que el hambre. Todos los periodistas que cubrimos marchas lo sabemos, todos los que fuimos a los barrios antes de que salga la marcha lo sabemos. Bueno, nos hemos cansado de preguntarle a la gente en los lugares antes de salir, y lo hemos visto todos. Imagino que vos también lo habrás visto, Cintia. Yo no solo cubro marchas, sino que también voy. Bueno, está bien, buenísimo. Pero además ejercés tu derecho ciudadano de ir. Por una porción de gente. Por otro lado, porque hace un rato que estoy callada, si me dejas. A ver, cerra y después contesta, por favor. Cerra, María Julia, por favor. Para cerrar, lo que quería decir como otra pregunta, tirar, ¿es esta la única manera que tenemos de manifestarnos? O sea, ¿está dividido? O sea, estamos todos los giles que no vamos porque no nos importa nada la clase a la que pertenecemos y porque no nos importa 3 carajos que el barrio de donde venimos, que es un barrio humilde, de clase media trabajadora o de pequeños comerciantes que ahora se están fundiendo porque no les alcanza para pagar la luz. Todos nos olvidamos y somos una manga de hijos de puta. Vas a la marcha.
pensamos que hay otras maneras de lograr soluciones en este país. Hay otras maneras de reclamar. Hay otras maneras haces un Twitter y ya quedas bien. ¿Sí? Con el barrio. Por ejemplo, entonces a mí me parece que eso es una de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando marcha el movimiento obrero organizado, hay un montón de gente que está tratando de organizar también, por ejemplo, un recorrido hacia su laburo, hacia su lugar de estudio, hacia ver un compañero, hacia lo que quisiera hacer y no puede lograrlo. Bueno, pero eso mismo se plantea cuando hay un cacerolazo. Eso mismo se plantea cuando hubo un cacerolazo contra Cristina o cuando hubo cacerolazo contra los tarifazos. La posibilidad de tomar la calle en una marcha, sea quien sea el que la convoque, es algo que es inherente a la cultura política argentina. Para, eso minuto. pasa Están mezclando, por favor. Estamos mezclando un piquete, un corte, que puede ser la rutina, la postal de todos los días en la ciudad, que es una discusión con una marcha, una movilización organizada, con una fecha preestablecida. Santiago es una movilización. Por favor, pero ese día, ¿sabes cuánta plata se pierde en el país? Sí, ya sé. Del PBI. El debate es justo, si nos lleva hacia algún lado. O sea, está todo bien, está bien todo, pero está bien, la realidad es ese dato, el dato de que hay un montón de gente que la está pasando mal y que se va a movilizar espontáneamente, el dato de que Moyano lo convoca en un momento circunstancialmente muy importante para él o muy conveniente para su lucha de poder con los poderosos. Porque ellos dialogan entre ellos. Cuando vos lo escuchás en las entrevistas detenidamente a Moyano, a Macri lo cuida y la mata a Ocaña. Sí, a Ocaña le dice cucaracha y de Macri dice, bueno, el presidente, ¿qué voy a decir del presidente? Para que la porque ellos andan. A mí me parece interesante lo que plantea María Julia. Yo te revertiría la pregunta. Yo diría, ¿por qué no la movilización? Y con respecto a por qué movilizar, o si hay otras maneras, hay muchas maneras. Bienvenidos a la política. No, obvio que la sí, política es, o sea, digo, la política es la manera de responder. Ahora, la Argentina pero y la el política mundo, no es porque en aparte las es como si calles nos pasara todo el solamente a tiempo. nosotros. Pero la política, vos lo vinculás, vos vinculás la política todo a que es política. política en las calles. No, todo es política. Sí, ya sé, Bueno, no empecemos en entonces, la retórica de que es no todo es retórica, política. no es retórica. Yo digo la política Vos, en el Congreso. La política que no. planteás es la política en las calles. Yo digo, Lo que la estamos conducción planteando es que hay política. otra manera de también hacer política es la forma en que se eligen las autoridades en los sindicatos y estamos de acuerdo en que se quiere modificar el sistema y hay una ruptura ahí total, un bloqueo con el apoyo del Partido Peronista, que el sindicalismo lo tiene siempre como su brazo en la calle, para que no se modifique desde hace 60 años el sistema en que elegimos las jefaturas. Sí, yo creo que también en esta movilización, como en muchas otras, hay un derecho a expresarse, que está bien, nadie cuestiona, pero hay un proyecto de poder político alternativo a un modelo que está proponiendo un cambio muy fuerte en la Argentina. Y viendo hacia el futuro y también mirando el pasado y el presente, vemos que hay un modelo que se agotó, que no permitió ni generar trabajo, y desde la perspectiva de clase, que yo no tengo, pues no soy un dirigente de la clase trabajadora, pero tengo una evaluación de cómo le ha ido a los sectores sociales en la Argentina en los últimos 50, 70 años, del 75 para acá, para agarrar gobiernos peronistas, dictaduras y distintos gobiernos, y la verdad que la pérdida relativa de poder de los trabajadores, la desindustrialización de la Argentina, que es un proceso mundial, que es distintas formas de desarrollar, de acumular, de trabajar, han hecho que tengamos 30% de pobreza, tenemos 40% de gente informal. Entonces, no es defendiendo conservadoramente un viejo modelo de organización social y sindical que vamos a superar la pobreza, que vamos a garantizar puestos de trabajo, que vamos a ganar crecimiento y prosperidad. Yo creo que la perspectiva de clase que está planteando Cintia es una perspectiva profundamente conservadora, que apunta a conservar un modelo que significó hambre, que significó atraso, que significó desocupación, que significó trabajo en negro y falta de creación de puestos de trabajo genuinos, que son los que generan prosperidad y progreso. Y esta marcha que convoca la CGT, no la CGT, ojalá la convocara la CGT, dividido un sector de Moyano, apunta a generar un modelo, preservar el modelo que queremos cambiar, un modelo donde no hay salud pública porque las obras sociales desfinancian los recursos públicos para una salud general y pública como debiera ser un seguro obligatorio de salud, que es la propuesta progresista democrática que le garantiza salud a todos los argentinos, y que la patria sindical impide que tengamos una oferta de salud pública a la altura de lo que nuestras necesidades populares requieren. Toma un poquito de agua que le sale espuma por la boca. A ver si, por favor. Los sindicatos no son a ver si muy cortito. A ver si... En verdad, los sindicatos pueden ser cuestionables y deben ser cuestionables las figuras sindicales cuando corresponde por la justicia,
pero de ninguna manera son los responsables de imponer en un país un modelo económico. Los sindicatos pueden ser en todo caso, cuando no actúan como corresponde, cómplices, pero las políticas que han llevado a la desocupación, coincido con los datos que se han dado todos estos años, de desocupación, de aumento de la pobreza en la Argentina, del trabajo en negro y demás, han podido tener complicidad de algunos dirigentes, pero tienen responsabilidades políticas bien claras. Y la verdad es que el modelo al que vamos de cambio no pareciera que vaya hacia la pobreza cero, sino que los indicadores están diciendo lo contrario. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Los indicadores no están diciendo lo contrario. No es así. Claro que sí. Está disminuyendo. Por favor, señores. Sí. Solamente para los hombres, no para ustedes. El tema es el siguiente. Yo cuando planteo una sociedad hacia el futuro, obviamente sin olvidar el pasado, pero digo, ¿cómo salimos de la situación que estamos? Con este nivel de pobreza, con esta inflación, con estos debates que tenemos, cuando las figuras muchas veces son las mismas. ¿Por qué no debe marchar a Moyano? Más allá que la marcha va a acceder a la figura de Moyano y dice, esta foto atrasa. Pero bueno, es la foto que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? A ver, ¿a quién le puedo preguntar esto? Yo. A ver, doctor, usted decía, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar el día después de todo esto? De un inteligente, dice. No, algo que no haya hablado hace mucho. Yo te digo después qué va a pasar el día después. A ver, uno que esté más tranquilo, sí. En el mundo hipócrita... No, uno que esté más tranquilo, sí. En el mundo hipócrita... Yo no dije un hombre inteligente. 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 No, eso lo dijo María Julia. No, yo lo dije en Chile. En el mundo hipócrita de los rabanitos, estos que son colorados por fuera y blancos por dentro, Cintia García le da clase a Toti Flores, porque fue 3 veces a La Matanza, o una vez y la repitió 3 veces, y le enseña cómo tiene que ser el modelo de trabajo en La Matanza. ¿Cuántas veces fui a La Matanza? Bueno, pero lo dijiste 3 veces, por lo menos 3 fuiste. ¿Cuántas veces fui? Pero, cada vez que hablaste de La Matanza, dame a mí la palabra, en ese mundo hipócrita, Cintia García, que hizo publicidad del kirchnerismo en 678, nos enseña que 678 era libre y era periodismo. Y en ese mundo hipócrita, no me uses a mí para el peor enemigo es que sos ideal. Antes lo tenía Brancatelli y el Tete Guapo. Pero digo, en ese mundo hipócrita, Cintia García, que denostaba a Moyano en 678 y le dedicaban programas enteros cuando era la bestia. ¿No viste nunca 678? Lo miraba todos los días. Entonces no podés me decir que encantaba. Lo mataban a Moyano. Le hicieron, a mí me encantaba y yo lo decía públicamente. No me invitaron nunca, pero sí. Te voy a tomar lección. Entonces digo, mataban a Moyano, pasa a ser la gran figura a la que hay que seguir como ovejas en la manifestación del 21. Y esta es la realidad que no queremos más. O sea, lamentablemente, y vamos a decirlo también, es una provocación a los bancarios del 9%. Yo hice el amparo para los bancarios el año pasado cuando les habían puesto un techo del 20%, pese a habían firmado en paritarias 24%. Y todo esto lo único que favorece es que los obreros y la clase trabajadora quede desprotegida, porque con semejante monstruo a la cabeza, mucha gente se asusta o no quiere ir. Ahora, ¿qué es lo que hace para que los argentinos, aquellos que hace 3, 4 años hablaban día y noche contra Moyano como la peor lacra, hoy lo conviertan en el ídolo de las masas o de aquellos que se quejan? Que además dicen, y vuelven a decir, que en la calle se reivindica la política y hace 100 días perdieron las elecciones con su gran Cristina Fernández de Kirchner, a la cual le gana la propia gobernadora Vidal y una ignota Gladys González. O sea, es peor todavía, era Bullrich. Voy a usar mis propios argumentos. No, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Una cosa es disentir y otra cosa es mentir. O sea, decir que mi planteo es conservador porque no, eso no es mentir. Yo no miento, hago una caracterización. Yo creo que mi planteo es arcaico. Respetá mi mirada. No estoy hablando de vos. No estoy mintiendo. No estoy diciendo que mi planteo es conservador. Es una perspectiva que yo tengo de tu planteo y me parece ultra conservador. Es equivocada. No, eso pensás vos. Pero además es impresionante. Por favor. Adelante. Es impresionante cómo el parámetro sigue siendo el kirchnerismo. Hace 2 años que gobierna Mauricio Macri. Y entonces lo que tienen que hacer para defenderlo es decir las cosas buenas que hizo Mauricio Macri por la clase trabajadora, por los obreros. ¿Qué hizo bueno Mauricio Macri? Les pregunto, Facundo. Mauricio, por los trabajadores. Rompió la tendencia a que no se generan puestos de trabajo en la Argentina y hoy el empleo privado está empezando a crecer, cosa que no sucedía. Eso es beneficio para los trabajadores. Aumentó 17 puntos a la obra pública con salarios para trabajadores argentinos.
eso no te parece. Le puso cloaca a los trabajadores en su casa. A vos no te importa, no se lo pusieron, vos no lo considerás un tema. Agua y cloacas a los trabajadores, para vos no van en la cuenta. Le estás mintiendo a la gente. Miento. Es verdad. Sí, le mentís. Le mentís. Todos los que me vean, que no está en mi pueblo de la Consulta, que está dado vuelta todo, que hay cloacas y que nunca hubo todo el pueblo. Yo soy un mentiroso y Cintia García tiene cierto, no hay cloacas en la República Argentina. Las paritarias están por debajo de la inflación. Sí. ¿Sabés hubo qué aumento del salario real, ligero, pero hubo aumento del salario real. La gente paga luz, gas, transporte por arriba del 700%. Los jubilados van a cobrar menos. La famosa plata de los jubilados que antes le preocupaba y ahora no te preocupa tanto. No pasa. Le estás ¿Sabés lo mintiendo que hizo a la Macri gente. por los trabajadores? No hace nada bueno por Un minuto, por favor. Le mentían los que decían que teníamos el 5% de pobreza. Le mentían los que decían que no había inflación y no hablaban de la palabra inflación porque estaba prohibida. Y el aumento era sobre la inflación, pero la inflación era mentirosa. Perdón, en el 2014 perdieron 400.000 mentirosos mayores de la República Argentina. Sí.